palabra, secretario. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de la Secretaría General por el cual informa el acuerdo de la Sala de remitir a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto de ley que modifica la Ley 19.583, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva para facilitar la reconstrucción de viviendas afectadas por incendios, sismos u otras catástrofes correspondiente al boletín 16.662-14, una vez que sea despachado por la Comisión de Vivienda. Oficio de la Ministra de Obras Públicas, por el cual precisa que reenvió a la Dirección General de Concesiones la consulta que esta instancia para que se pronuncie técnicamente respecto de los deslizamientos de barro y tierra ocurridos en agosto pasado en las villas Prieto y Cumbres de la Comuna de Constitución. Oficio de respuesta de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual accede al archivo del proyecto de ley iniciado un mensaje que modifica el procedimiento de restitución de inmuebles fiscales establecido en el artículo 19 del Decreto de Ley 1939, que fija normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, correspondiente al boletín 9.261-12, oficio de la Subsecretaría de Hacienda, por el cual informa en virtud de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2023 y en particular en lo establecido en el artículo 14, numerales 3, 6, 7, 8, 9, 11 y 12, se envían reportes con información solicitada para el cuarto trimestre de 2023. Y por último, comunicación de la bancada Unión Demócrata Independiente, por el cual informa que en la sesión de hoy el diputado Sergio Badía Muñoz será reemplazado por el diputado Fernando Borges Montesino. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretario. ¿Sobre la cuenta algo? El punto 3 de la cuenta es que se solicita archivar un proyecto por parte del Ejecutivo. No. Presidente, ¿puedo a través suyo contestar al diputado Fuenzalía? Nosotros hace como un año atrás hicimos un listado de proyectos que íbamos a enviar al archivo porque estaban muy antiguos, algunos ya estaban legislados por la ley de copropiedad, por lo cual uno de ellos era de iniciativa del presidente de la República y el reglamento obliga a consultarlo. Le consultamos y ahora nos dijo que se accedía al archivo. Ahora se va al archivo el proyecto. Eso es. Gracias, secretario. ¿Algo más sobre la cuenta? ¿Sobre varios? Varios. Bien. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión del proyecto de ley que establece reglas de accesibilidad universal aplicable a proyectos inmobiliarios destinados a viviendas para personas mayores, el boletín 16120-14, y para eso estaba invitado el ministro de Vivienda y Urbanismo, quien indicara, y tenemos con nosotros aquí a Vicente Burgos, le damos la bienvenida. Y también habíamos invitado a nuestra amiga y profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, doña Verónica de la Paz Mellado, que le invitamos también a sentarse. En segundo lugar, para esta sesión teníamos la discusión general del proyecto de ley que modifica la ley 17635 para asegurar el cumplimiento de la obligación de habitar efectivamente las viviendas adquiridas mediante subsidio, boletín 16280-14, y esa iniciativa iba a ser votada en general al término de las exposiciones que tuviéramos, para lo cual también se encontraba invitado el ministro o quien designara. Y luego teníamos continuar con la discusión general del proyecto de ley que modifica el texto refundido, coordinado y sistematizado del título 1 de la ley 16282 para eximir de requisitos de reconstrucción de vivienda en zona afectada por sismo o catástrofe. Ese era el boletín 16642, con los mismos invitados. Entonces, somos pocos, yo creo que seguramente se van a ir incorporando algunos otros diputados y diputadas, pero tenemos el quórum necesario para poder sesionar. Le damos la bienvenida a nuestros invitados y lo que íbamos a hacer hoy día es escuchar las exposiciones que tuvieran, tanto del Ministerio como de la Biblioteca. Y por cierto, bueno, todo esto queda grabado en la sesión, así que vamos a saber al resto de los diputados y diputadas de la comisión. ¿A quién le damos la palabra primero? ¿Ministerio? Como ustedes gusten. Gracias, presidente. Entonces, vamos por el orden del proyecto, asumo. Perfecto. Entonces, que vamos por el orden del proyecto. Entonces, iríamos con el boletín 16120-14. Perfecto. Ya, perfecto. Sí, no, presidente, efectivamente, nosotros tomamos conocimiento del proyecto que tiene como objeto establecer esta obligación legal
a todos los proyectos inmobiliarios de construcción de vivienda que componen su diseño y construcción criterio de accesibilidad universal. Lo primero que hay que anotar, señor presidente, es que pareciera haber una diferencia entre el título del proyecto de ley y el artículo propuesto, porque si bien el título menciona vivienda económica y viviendas sociales, lo cierto es que el texto del artículo más bien menciona todo tipo de vivienda. Entonces, si uno aplicase esa ley, sería una exigencia para todo proyecto inmobiliario, como señala el artículo. En segundo lugar, a nuestro entender como ministerio, el objeto del proyecto de ley, más que una reglamentación, en consecuencia, es una materia de establecimiento de estándares para la vivienda. Y eso, en nuestro sistema jurídico, al menos hasta la fecha existente, es una materia más bien relativa a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, no siendo necesaria una ley para dicho efecto. Tanto es así que hoy día, si bien no existen esas exigencias a nivel de todas las viviendas, sí existen exigencias bien específicas en cuanto a las viviendas económicas, hoy día reguladas en el artículo 6.4.2 de la ordenanza, y a las viviendas sociales de cuadro normativo de los fondos solidarios de elección de vivienda y del DC01. O sea, todos estos reglamentos, ya sea de entrega de subsidios, o sea, que condicionan el traspaso del subsidio a la exigencia que tiene que aprobar Serviu, o a los estándares que establece el título sexto de la ordenanza, en particular respecto a la ejecución de cualquier vivienda económica, establecen ya estándares similares o incluso en algunos casos mejores o de mayor estándar de los que propone esta ley. En consecuencia, nosotros creemos que este proyecto de ley de alguna forma está intentando legislar por una preocupación legítima y que nosotros compartimos, pero que debéis estar más bien en un oficio donde nosotros como ministerio podamos responder qué existe, qué estándar existe y quizás a partir de ello ver si se pudiese mejorar alguno. Pero lo cierto es que a partir de la descripción que hace el artículo primero respecto al criterio de accesibilidad universal y a asidero, barra de seguridad y una ducha en algunos baños de dichas unidades habitacionales, a lo menos en cuanto a vivienda social y económica, la verdad es que nosotros como ministerio consideramos que el estándar ya existe. Eso siempre sí, existe, ya sea reglamentado por ordenanza para la vivienda económica o incluso con una mayor exigencia, porque la vivienda social es una especie de vivienda económica finalmente, en la entrega en las condiciones para las cuales un proyecto puede aspirar a la asignación de subsidios, sea el DC49 o el DC01, que también establece esta exigencia a nivel de accesibilidad universal. Eso, señor presidente. Gracias, Vicente Burgos. Damos la palabra a nuestra invitada a la biblioteca y después comentamos. Diputadas, diputados, buenas tardes. Andrés, te molesto con la presentación, que la teníamos en su computadora. En todo caso, el objeto de la presentación es colocar algunos antecedentes a disposición que pueden contribuir al estudio de este proyecto de ley. La propuesta aborda básicamente tres cuestiones. Establece, por una parte, una obligación para todas las viviendas. Esto se ampara bajo el concepto de accesibilidad universal y establece específicamente la instalación de dos cuestiones, un asidero barra seguridad que lo denomina, o de la ducha. El análisis que voy a hacer va a responder a dos instancias, por una parte a nivel normativo, en donde cómo emplazamos la norma dentro del sistema de regulaciones que tenemos, y por otra parte en contenido. Además agregué una referencia a la legislación española para tener un ejemplo de cómo se hace en otros lugares. A nivel normativo, lo están instalando, sí, pero voy a seguir porque a nivel normativo nosotros tenemos que la ley 20.442 es la que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión de las personas con discapacidad, y particularmente en el artículo 23 señala que es el Estado, a través de los organismos competentes, quien impulsará y aplicará las medidas de acción positiva para fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal. Luego, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, nosotros tenemos en el artículo 105, en donde la Ley General mandata a la ordenanza para que se establezcan allí los estándares específicos que se deben cumplir tanto en términos de la edificación como de la urbanización del espacio público. Entonces, particularmente la letra G del artículo 105 señala que se deberán establecer entonces los estándares referidos a condiciones de salubridad, seguridad, habitabilidad, iluminación y ventilación.
Luego, a nivel reglamentario, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción establece las definiciones, ¿no es cierto? Tiene un glosario en su inicio, en donde están todas las definiciones de estos términos, y por otro lado, establece las exigencias específicas. Una más. Ahí. Entonces tenemos por una parte que en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones se establece el concepto de accesibilidad universal, ¿no es cierto?, que es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad de la forma más autónoma y natural posible. Aquí es importante hacer hincapié en que el concepto de accesibilidad universal se refiere a la posibilidad de que todas las personas utilicen estas herramientas y por tanto no está destinada a satisfacer condiciones o necesidades de un grupo específico, ¿ya? Ahora, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción se establecen todas las condiciones que deben cumplir las edificaciones para cumplir este precepto y las exigencias de diseño que establece tienen distintas escalas. Por una parte, ¿no es cierto?, tenemos a escala urbana, cómo se establece este concepto de ruta accesible en las circulaciones, que es establecer una ruta en donde el concepto de accesibilidad se va a hacer efectivo y que va a cumplir básicamente la posibilidad de que las personas se desenvuelvan en este espacio. Ahora, en torno a la ruta accesible, por ejemplo, en el espacio público se establecen algunas obligaciones respecto a bancos, barandas y otra serie de obligaciones. ¿Ya? A escala comunitaria, esto es en las edificaciones colectivas con unidades funcionales, ¿no es cierto?, que pueden ser copropiedad como pueden no serlo, porque hay edificaciones colectivas con unidades habitacionales, por ejemplo, que son de un solo propietario, por tanto ahí no aplica la ley de copropiedad, para que tengamos, o edificaciones destinadas a oficinas, por ejemplo. ¿Ya? Y en ese espacio se establece este concepto de ruta accesible entre el acceso y la unidad a la cual está destinado el edificio, la edificación. Y allí hay cuestiones como anchos mínimos, anchos de puerta, giro, exigencias de ascensores, ese tipo de cuestiones a nivel comunitario, de escala comunitaria. Y luego, pasemos, por favor, la página, gracias. Y a nivel de las unidades, el artículo 642 que acaba de mencionar Vicente, establece las obligaciones específicas que establece la ordenanza para las viviendas a escala de, regulando aquellas que son parte de los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? Y además condicionando que son aquellas destinadas a personas en condición de discapacidad, ¿ya? El Ministerio, a diferencia del privado, tiene conocimiento de quiénes son los ocupantes de sus viviendas y por tanto puede destinar de antemano adecuaciones en ese sentido. Y allí se establecen dos categorías. Por una parte, una obligación general para todas las personas con discapacidad referida a que esta vivienda tiene que estar ubicada dentro de esta ruta accesible que yo les mencionaba anteriormente. Y por otra parte, si esa persona con discapacidad ocupa una silla de ruedas, se contempla, ¿no es cierto?, una serie de, que las detallé, ¿no es cierto?, de cuestiones adicionales en términos de las exigencias. Contempla cuestiones como dimensiones mínimas, anchos mínimos de puerta, ¿no es cierto?, son más anchas que las unidades normales, anchos de pasillo, espacios para girar la silla de rueda, antepechos en las ventanas más bajos que los otros, que los que no contempla la norma, de la manera que una persona sentada pueda mirar al exterior, la altura de los closets, la altura de las barras, de manera que sean accesibles, y particularmente en el recinto de baño considera cuestiones como que el lavamanos no tenga pedestal, de manera que permita el giro bajo él, ubicación de la barra de apoyo, receptáculo de ducha, que es el término técnico para colocar esto que uno conoce bajito a diferencia latina, como algunas cuestiones. Ahora, ¿podemos pasar otra? No, adelante, avanzar. Avanza una más. Ya. Yo revisé la legislación española sobre esta materia, entonces en el caso de España, a nivel legal, la ley de ordenación de la edificación es la que establece los requisitos básicos que tienen que cumplir las edificaciones. Y establece tres ámbitos particulares: el ámbito de la funcionalidad, el ámbito de la seguridad y el ámbito de la habitabilidad. Y conceptualmente, en el ámbito de la seguridad, desglosa el concepto de seguridad en la seguridad estructural, o sea, aquella referida a los edificios, la seguridad en caso de incendio,
particularmente en el caso de los incendios, y luego la seguridad de utilización, en donde se toman medidas respecto del riesgo de accidente. ¿Ya? Y luego en el tema de la habitabilidad, define la habitabilidad en términos de la higiene, salud y protección del medio ambiente, protección del ruido, ahorro de energía y aislamiento térmico, pero hay un cuarto aspecto referido a los elementos, a la funcionalidad de los elementos constructivos y de las instalaciones para permitir el uso. Entonces luego esta norma, similar a lo que tenemos nosotros en la legislación nacional, es la gran norma de edificación, faculta para que mediante Real Decreto, que viene a ser lo equivalente al reglamentariamente en nuestra legislación, la ordenanza, se establezcan allí las exigencias específicas. ¿Podemos pasarla, por favor? Ya, y estas son, ellos tienen documentos individuales, tienen 9 documentos individuales en donde se desarrolla en profundidad cada esto a nivel reglamentario. Entonces ahí tenemos el número 1 que es frente al riesgo de caídas y el número 9 que se refiere a accesibilidad, que desarrollan en profundidad este tema que estamos abordando. ¿Ya? Entonces, en el tema de la seguridad frente al riesgo de caídas, se limita el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para los cuales los suelos deben ser adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte su movilidad. ¿Ya? Y se busca evitar, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel, en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los cristalados exteriores en condiciones de seguridad. Entonces ahí se va desarrollando el tema de la resbaladicidad de los pisos, la discontinuidad de pavimento, por ejemplo, ahí no puede haber diferencias de pavimento de más de 4 milímetros. Entonces son muy poquitos, son muy los desniveles, las protecciones, barandas, las características que tienen que tener estas barreras de protección, las escaleras, los tipos de escalera, los anchos de escalera, y así van, no voy a profundizar en eso, pero en el fondo allí se desarrolla. Y luego, en términos de accesibilidad, el foco está puesto en permitir el acceso y la utilización sin discriminación, específicamente para las personas con discapacidad y no para el resto de la población. Ahí se hace la distinción. Y luego, en condiciones de accesibilidad, ¿no es cierto?, profundiza en eso, como en la señalética que deben cumplir estos espacios. ¿Podemos? Respecto particularmente al tema de las viviendas accesibles, o sea, de las viviendas para personas con discapacidad, es bien interesante porque se establece una proporción de viviendas accesibles del total de viviendas que se está construyendo, aplicable al sector público y al sector privado. Ahora, ¿qué porcentaje lo fija como los gobiernos locales tienen autoridad para definir las condiciones de sus programas habitacionales? Lo define lo que vendría a ser para nosotros el plan regulador, por decirlo, para hacer una equivalencia. Entonces, esas viviendas en particular disponen de adecuaciones para asegurar la accesibilidad desde el exterior, entre las partes de la edificación y la dotación de elementos accesibles en su interior. Por ejemplo, en relación a las barras de apoyo, haciendo el equivalente a lo que estamos discutiendo, se establecen las dimensiones de las barras, las características que deben tener, que sean asibles, que tú puedas tomarla en un diámetro que te permita la mano, y además disponen los lugares en que se deben colocar, porque no están solo vinculadas al pie de ducha, sino también, por ejemplo, alrededor del WC, de manera de servir de apoyo en esa instancia. Si uno llevara esta relación en Chile, el 72% de las personas con discapacidad percibe el ambiente como una barrera para su desempeño. Y en el caso de los adultos mayores, el 23% de los adultos mayores manifiesta tener problemas de movilidad, teniéndolo como referencia. Ahora, estos no son sumables, esas dos cifras, pero son de fuentes distintas. Entonces, ¿podemos pasar a la última? Entonces, como conclusiones de esto, observaciones a esto, podemos señalar que la Ley General no contempla explícitamente el concepto de diseño universal ni el de accesibilidad universal, que es la consecuencia del diseño universal, como estándar en materia de edificación y urbanización. Sí hay que tener presente que el concepto de habitabilidad considera la seguridad física, según utilizando la RAE como significado. Las exigencias específicas entonces se encuentran desarrolladas a nivel reglamentario, no de la ley, en nuestra estructura reglamentaria. Es posible fortalecer la norma con mayor especificidad en algunos aspectos, que es un espacio en donde se podría trabajar, y conceptualmente los términos a utilizar deberían ser barras de apoyo y receptáculo de ducha. Es importante también determinar la localización y características de estas barras que se están pensando, y finalmente
quise hacer la mención porque el tema del uso del pie de ducha o de la tina, cuando uno diseña, y esto lo digo más bien como arquitecto, cuando uno diseña, el uso de la tina se suele fundamentar porque los niños necesitan la tina. Entonces yo creo que ahí también hay que hacer un trabajo para poder determinar los casos y la mejor opción. Eso es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Vamos a dar la palabra. No sé si hay consultas, preguntas, comentarios. Yo también me anoto. Presidente, sí, me llamó la atención porque en una de las intervenciones de la señorita, por su intermedio, ella habla de los planes reguladores. Y me gustaría saber si es que los planes reguladores de las comunas están actualizados. Entonces, si tenemos alguna información, porque yo por lo menos lo que sé, que en la provincia, en el archipiélago de Chiloé, de las 10 comunas, ninguna tiene su plan regulador actualizado. Entonces, si es que buscan información con la actualización del plan regulador, lo más probable es que tengamos números o porcentajes de accesibilidad que son de muchos años atrás. Entonces, ¿cómo se hace la actualización? ¿El MIMBU o el Servio en las nuevas postulaciones de vivienda hace alguna diferencia con estadística real? Porque si es por el plan regulador, tenemos planes reguladores que son muy antiguos, estimado presidente. Gracias, diputado Borges. Vicente, ¿a responder? Sí, por su intermedio, señor presidente, saludos diputados, compartir con usted la preocupación por la actualización de los planes reguladores. Nosotros como ministerio hace 6 meses emitimos un informe respecto al estado de actualización de los planes reguladores y las dos grandes conclusiones, para no aburrir, son que el 96% de la población está regulado por un plan regulador, pero que más del 80% de esos planes reguladores no está actualizado en el sentido de que tenga 10 o menos años de su última publicación. Ahora bien, con respecto a las normas de accesibilidad universal, lo cierto es que estas están más bien contenidas en la Ordenanza General de Régimen de Construcciones, ya sea por la descripción de habitabilidad que hace la Ley General en el artículo 105 o el mandato específico que estableció, como bien dijo Verónica, de la ley 20.442 de accesibilidad universal, que establece un mandato para que la ordenanza establezca estos estándares que están hoy día contenidos en el artículo 6.4.2 y que evidentemente podríamos actualizar o revisar, eso no creo que sea problema. Pero respecto a los planes reguladores y cómo afectar la accesibilidad universal, lo cierto es que más allá de que pudiese establecer algunos incentivos para incorporar esto en algunas viviendas de interés privado, podríamos denominar, lo cierto es que la regulación de la vivienda, particularmente la subsidiada por el Ministerio, está más bien o en la ordenanza o en los reglamentos del DC49 o el DC01, que sí son instrumentos que están actualizados para dicho efecto. Gracias, Vicente. Yo también tengo una pregunta o reflexión. Nosotros aprobamos este proyecto en general. Sin embargo, tengo serias dudas en este minuto al respecto por lo siguiente, porque a veces lo redundante, en vez de ayudar, dificulta. La impresión que me dio, más allá de la información que nos dan desde la biblioteca, es que esto está bastante regulado. Me da la impresión, por lo menos en las viviendas sociales, y que si se quisiera avanzar, más bien la vía, como está en reglamento y en ordenanza, sería por la vía de oficiar, que nos sugería, ¿no es cierto?, del Ministerio, y de ese modo ver la forma de incorporar elementos que lo perfeccionen, más que con una ley que diga algo que de algún modo ya está. Me queda un poquito extraño. Ahora, es verdad que además hay un problema, pero eso ya lo vimos la vez pasada, hay una diferencia entre el nombre del proyecto, el título que habla de vivienda económica y sociales, y después en el articulado se habla en general. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Si bien esto está regulado, y eso se puede corregir, digamos, si bien esto está, al parecer, regulado en la ordenanza, esa ordenanza está básicamente para las viviendas sociales o aquellas que son con intervención del Estado. ¿Qué pasa con las viviendas que no están cubiertas en ese
rango en ese mundo. Claro, la vez pasada veíamos que normalmente una vivienda de alto nivel económico, bueno, tiene ducha y normalmente puede que incluso tenga también, ¿cuál es el nombre técnico? Barra de apoyo. Pero hay un mundo, un espacio intermedio ahí de viviendas económicas, pero que no están dentro de los programas mismos. ¿Hay alguna reglamentación al respecto? ¿Hay alguna forma en que eso está cubierto o no? Ahí ya depende de la inmobiliaria simplemente, y sí sería interesante ahí incorporar algún elemento, ya sea por reglamento, por ordenanza, como fuere. No sé si se entiende la pregunta, pero me interesa saber. En el fondo estoy preguntando cómo seguimos, digamos, porque me deja mi duda si avanzar en el proyecto, aprobándolo en particular, nos va a resolver un lío o va a generar una situación que ya está cubierta y que habría que más bien perfeccionar. ¿Le parece que lo escuchamos y después le doy la palabra, diputada, o quiere como prefiera? Ya. Gracias, presidente, y gracias, diputada. Miren, efectivamente uno se puede argumentar de que la regulación está más bien especificada en el capítulo 6 a viviendas financiadas con subsidio, y que la regulación de la vivienda en general dice relación con el 417, que de alguna forma establece alguna exigencia de accesibilidad hacia la vivienda, pero no dentro de ella, que sería la innovación, y que el mandato del artículo 29 de la 20.442 efectivamente también se establece en torno a la vivienda social o cualquier vivienda financiada por el Estado. Entonces, uno podría argumentar ello. No obstante, dado que yo al menos no tenía conocimiento si es que nos guiamos más por el título del proyecto que por el artículo, y el mensaje del proyecto tenía más relación con lo primero. Entonces, yo diría que para el efecto del mensaje y no del artículo, yo creo que la regulación que tenemos siempre son perfectibles regulaciones, pero efectivamente está debidamente establecida la facultad para el Ejecutivo de reglamentarlo. Otra cosa, diría, con respecto a las viviendas denominar privadas o fuera de subsidio, no obstante, reconociendo que esa regulación es un poco más compleja, porque a diferencia de lo que pasa con la vivienda subsidiada, el conocimiento de quién va a ser el comprador de este tipo de vivienda es distinto. No está. El DC 41 nosotros tenemos claridad de cuántas familias van a postular que requieren acceso universal. Y si uno va a una vivienda de acceso universal, es bien diferente. Uno se da cuenta con el tamaño de las puertas, físicamente es distinta. Entonces, hay una preparación que se puede hacer previa, que es distinta al caso de la vivienda privada, que efectivamente podríamos ver qué alcance podría realizarse, pero con un control menor definitivamente en lo que se puede ofertar. Eso. Sí, por eso hacía mención al caso español, porque ahí tenían esta reflexión de cómo resolverlo en el mercado privado cuando tenías que no puedes regular para todas las viviendas, porque efectivamente significaría un estándar muy distinto al existente. Entonces, allí establecían esta cualidad del porcentaje de viviendas que tenían que tener esta condición adicional, y cómo regular ese porcentaje si no es homólogo en todo el territorio, en el fondo, porque hay distintas circunstancias que pueden detectarse de personas que lo necesitan. Entonces, ahí la alternativa era que mediante el gobierno local, en el fondo, establecía qué porcentaje de ese total de vivienda que iba a desarrollar un privado se iba a dejar con esta exigencia de accesibilidad, pensando que pudiera adquirirla a alguien que lo requiriera, ¿no es cierto?, o un adulto mayor, o una persona que pensando en su etapa de adulto mayor. Esa es más o menos la lógica. Perfecto, muchas gracias. Diputada Nullao, por favor. Presidente, gracias. Me queda muy clarita la exposición y los antecedentes técnicos que acompaña a la señorita Verónica de la Paz, en una mirada que es la proyección que debiéramos tener considerado para las adultas y adultos mayores. Pero como bien señala ella, en el ámbito de los subsidios habitacionales para personas vulnerables, la verdad es que hay una definición de un proyecto determinado y esta es muy estandarizada y tampoco considera en su mayoría, cuando se proyecta una cierta cantidad,
para personas con discapacidad, pero no está la mirada del adulto mayor. Entonces, cuando postulan personas de adulto mayor o personas con discapacidad, si va a ser vivienda, una casa, tal vez da mejor las posibilidades de que pueda desplazarse y le pueda dar la seguridad y la accesibilidad. Pero cuando estamos construyendo tal vez estos condominios, estamos construyendo otro tipo de construcción, que son las que se están realizando ahora, se considera el primer piso solamente o el segundo que sea mucho más accesible. Pero no hay una mirada muy general en una política que pueda otorgar esa claridad para las adultas y adultos mayores. Entonces, generalmente tiene la mirada de la situación puntual, que puede ser la discapacidad en un grupo determinado que postule. Pero el proyecto señala adultas y adultos mayores, no necesariamente personas con discapacidad. Entonces, como en la mayoría en Chile nos estamos envejeciendo, también hay que tener una mirada desde una normativa que le puede exigir a la empresa privada que pueda ir construyendo en mejores condiciones. Tengo el reclamo de algunas personas que sacaron subsidio en la comuna de San Juan de la Costa, que son viviendas muy bonitas de 70 metros cuadrados, un gran esfuerzo que ha hecho el municipio ahí. Pero también lo que señalan muchas de aquellas familias, dice, a veces ha costado mucho el poder tener una vivienda que permita al adulto mayor porque se han quedado sin poderse mover solo. La silla de ruedas, el baño. Entonces esa situación les complica, por eso yo valoro este proyecto, no es que esté en contra de este proyecto, sino que creo que debemos avanzar a ese tipo de estándar. Seguramente no va a ser en esta administración, tal vez pasarán 2 o 3, pero hay que hacerlo. Gracias. Gracias, diputada Nullao. Diputado Fonsalía, sí. Gracias, presidente. Un poquito en línea con lo que dice la diputada Nullao, acá yo creo que el objeto del proyecto es justamente mirarlo desde la perspectiva del adulto mayor y mirarlo desde la perspectiva del adulto mayor en viviendas sociales, porque en el ámbito privado tenemos el problema de que no sabemos quién podría ser el destinatario de una vivienda. Además, uno ve que hay otros factores, por ejemplo, un crédito hipotecario. Todos sabemos que después de los 60, yo creo que son pocos los que pueden acceder a ese tipo de beneficios o privilegios, ¿ya? Y generalmente el que accede en el ámbito privado tiene los recursos como para poder elegir esa accesibilidad también, ¿ya? Entonces yo creo que hay que enfocarlo, el proyecto, yo creo que ahí podemos trabajar en conjunto con el Ejecutivo en una indicación que esté enfocada en los adultos mayores, porque así como la diputada Nullao menciona un proyecto de viviendas sociales en San Juan de la Costa, en Ovalle tuvimos el mismo problema con unas viviendas que recién se entregaron, ¿ya? Que justamente a los adultos mayores lo que era el baño le pusieron una tina de 1,5 metros y ya tenían problemas de movilidad. Entonces creo que podemos trabajar con el Ejecutivo una indicación dirigida al adulto mayor y en el ámbito de las viviendas sociales, donde ahí uno sabe, por ejemplo, en un comité de vivienda uno sabe quién es adulto mayor o quién tiene una situación de discapacidad, a diferencia del resto. Y no nos olvidemos, y yo voy a contar una experiencia que me tocó conocer hace muchos años, diría que el año 2007, en una feria inmobiliaria en Antofagasta, donde lo que más decían las personas que eran los destinatarios de estos proyectos, que eran los mismos mineros que decían, oiga, súper lindas las casas que quieren ofrecer, pero son de 2 pisos. Y nosotros cuando nos jubilemos en nuestras faenas mineras, vamos a querer casas de 1 piso. Y eso significó que, por ejemplo, la conurbación Acerna Coquimbo, el gran fuerte de viviendas privadas de 1 piso. ¿Por qué? Porque están pensadas, el mercado también un poco regula la
la oferta que se puede hacer frente a la demanda. En el caso de la conurbación de la Serena Coquimbo, era la demanda del profesional o el técnico o el trabajador que trabajaba en faenas mineras, que vivía de este 7x7, ¿ya? Pero que en definitiva su vivienda final iba a ser la de la Serena Coquimbo y tenía que ser de un piso. Por lo tanto, yo creo que podemos trabajar con el Ejecutivo para especificar la norma, pero desde la mirada de las personas adultos mayores y también desde la mirada de las viviendas sociales, que es donde uno sí puede determinar el número de personas que pueden acceder a ese tipo de beneficios. Gracias, presidente. Gracias, ya le doy la palabra. Sí, en primer lugar, yo creo que es importante en el proyecto una indicación que indique que está orientado a viviendas sociales, porque así está planteado y me parece que, y no esto que dice independientemente de su fuente de financiamiento, sino que viviendas sociales. Me parece que esa era la orientación. En segundo lugar, hay un tema con la definición de algunos de los términos, que me parece que es algo que también habría que incorporar. Y en tercer lugar, convertirlo o avanzar hacia un proyecto que efectivamente cumpla con una función de acuerdo a lo que están mencionando ustedes. Y desde ya me atrevo a preguntar si les parece bien un equipito de trabajo, como hemos hecho otras veces, de asesores y asesoras, con el Ministerio y quizá con la ayuda de la biblioteca, si que les parece, para poder ver cómo aprovechar este proyecto para avanzar en esa dirección, hacia lo que tiene que ver sobre todo con los adultos mayores. No sé si habría esa posibilidad de disposición por parte de ustedes y por parte de nuestros equipos. ¿Les parece? Yo creo que podría ser algo, me da la impresión, a veces esto no es así, pero que puede ser relativamente breve, pero que permita, digamos, precisar algunos términos y ver hacer del proyecto algo que realmente cumpla con esta función que se estaba mencionando. Sí. Solo quiero aclarar una cosita para que quede la historia de la ley, que hoy día el concepto de adecuaciones en el cuadro normativo para adultos mayores también existe en la reglamentación del decreto. Lo que menciona la diputada, que personalmente comparto, dice relación con asumir de que en esas viviendas en 10 o 20 años más van a haber otros adultos mayores que no están considerados. Eso efectivamente está fuera. Y ahí yo comparto con esa preocupación. Eso compartimos con esa preocupación, diputado. Eso no. Considerando esa preocupación, ¿estarían de acuerdo en formar un grupo de trabajo que pueda reunirse una o dos veces, las que sea necesario, y puedan avanzar, si les parece? Sí, por cierto. Diputado, porque usted tenía la palabra. No, pero igual sobre el punto, si más que nada era que porque yo soy emocionante, igual que los que estamos en esta comisión. No, todavía no. Y lo que los ejemplos están de más, porque creo que con el tema de la discapacidad en entrega de viviendas sociales se ha cumplido. Porque cuando uno va hoy día a entrega de departamentos, que ya en el sur también se están entregando departamentos, vemos que muchos de los que tienen una discapacidad tienen su primer piso y tienen la accesibilidad que corresponde. Pero cuando ya hay adultos mayores que están en el segundo piso, ya empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque a veces le dan el segundo piso por temas de seguridad, no llegan al cuarto piso, pero vemos que ese departamento ya no cumple porque ya están copados los cupos con la discapacidad, y en eso yo creo que la finalidad de este proyecto estaba mirar como ejemplo la discapacidad, pero relacionarla con los adultos mayores, que de una u otra forma igual la edad da otro tipo de problemáticas ahí con los accesos. Ese sería, presidente, y sé que muchos de los que estamos aquí somos emocionantes, así que en ese sentido es lo que queremos privilegiar. Efectivamente estaba viendo que varios mocionantes son de la comisión, así que yo creo que está el ánimo de poder hacer de esto un proyecto que sea de utilidad. Sí. Sí, solo quería hacer mención que allí lo relevante es el concepto de diseño universal, que es diseñar para todos en el fondo, no diseñar destinado a un grupo específico, sino que pensar en un diseño que permite a toda la población utilizarlo en distintas etapas de su vida. Ese es como el concepto clave en esa conversación. Gracias. Entonces le vamos a pedir a los asesores que se coordinen de tal modo de poder, y este proyecto deberíamos seguir viéndolo cuando tengamos las indicaciones respectivas, porque me parece que en cuanto a lo que necesitábamos escuchar, lo hemos escuchado. La semana pasada tuvimos también a la
autora, Natalia Romero. No, a la autora, pero también a la Cámara chilena. Entonces tenemos las distintas visiones. Yo creo que lo que nos queda ahora es simplemente poder trabajar esa indicación, y teniendo las indicaciones lo volvemos a poner en tabla, si les parece, ya como para discutirlas con las indicaciones arriba de la mesa. ¿Les parece bien? Diputada. Como en este proyecto se habla de accesibilidad para el Ejecutivo y también para la señorita Verónica de Biblioteca, lo siguiente, porque la accesibilidad también nos permite, tengo una mirada que es urbana, pero también una que es rural, y ver cómo, en cierta manera, en los sectores rurales se puede incorporar la pertinencia. Hay un grupo de mujeres de la comuna que ellos evalúan muy bien el proyecto que hay, son varios metros cuadrados importantes para una familia, pero lo que ellos señalaban, donde se incorpora desde el Ministerio la pertinencia cultural para aquellas familias que son adultos mayores y para quienes no lo son. En los sectores rurales necesitan tener un lavadero, necesitan también, ellos dicen, la accesibilidad cuando son personas adultas mayores y están enfermas, importante que las puertas permitan ingresar una camilla o las sillas de ruedas, y eso no está hoy día en el estándar considerado. Por otro lado, dice, cuando ya nos vamos al buen humano, ya nos vamos a otro espacio, ellos dicen tampoco puede salir con facilidad la persona en la urna. Entonces, por lo tanto, ellos dicen, nosotros quisiéramos tener un diseño distinto y que el Ejecutivo lo podría considerar. Gracias, diputado. Yo creo que son temas que pueden discutirse justamente en el equipo. Pero me parece temas a tener en cuenta como para poder efectivamente discutirlo, más allá de que tengan, no sé si tienen algo que agregar ahora al respecto o en el mismo grupo de trabajo que se arme. De acuerdo. ¿Perdón? Estamos. Entonces vamos a dejar este proyecto, formamos el equipo, y ese equipo debiera, lo que le vamos a pedirse al equipo es que lleguen ya con las indicaciones concordadas para de tal manera poder avanzar con el proyecto y votarlo en su momento en particular. Está votado en general, todos sabemos, así que bien. En ese caso, bienvenido. En ese caso vamos a pasar al segundo proyecto. Esta es la discusión en general del proyecto que modifica la ley 17635 para asegurar el cumplimiento de la obligación de habitar efectivamente las viviendas adquiridas mediante subsidio, correspondiente al boletín 16.280-14. Está con nosotros el diputado mocionante, lo saludamos. Y este proyecto estábamos citados hoy día para votarlo en general. Y, por supuesto, habíamos invitado al ministro a quien nos indicara, por eso está también aquí don Vicente Burgos, para tener la visión del ministerio y, por cierto, también desde la biblioteca, si tienen algo al respecto, si no escuchamos al ministerio. Así que le damos la palabra a Vicente. Gracias, diputado. Gracias, presidente, y saludar al diputado mocionante. Sí, efectivamente, nosotros respecto al análisis del proyecto de ley 16.280, lo cierto es que hoy día tanto la regulación como del DC49 como el DC01 y también la Ley General de Urbanismo y Construcción establecen prohibiciones respecto a la celebración de contratos de compraventa con respecto a la posterioridad de la entrega de un subsidio, y sanciones que de alguna forma se asemejan a la intención del proyecto. Lo cierto es que a partir de la lectura del proyecto, quizá ahí podríamos aclarar, se establece una facultad de recobrar la cosa vendida por parte de quien es, en este caso, el vendedor. Y lo cierto es que hoy día, tanto el DC49 como el DC01, lo cierto es que Servio no vende la vivienda, ni tampoco la otorga directamente, sino que o es el comité de vivienda o es el desarrollo inmobiliario, en el caso de 01 o 69. En consecuencia, de partida habría que
analizar ese punto. Y en segundo lugar, respecto a las prohibiciones que establecen, efectivamente, hoy día los decretos establecen prohibiciones de 5 o 10 años en relación al tipo de subsidio que se entrega. Si es que las viviendas son de subsidio sin subsidio de altura, son 5 años y hay otros estándares que son 10. Alguna vez la política llegó hasta 15 años, incluso cuando entrega de subsidio a localización, eso era el estándar del 174. En consecuencia, no teníamos problema para poder modificar e incluso igualar algunos plazos respecto a las prohibiciones. Eso yo creo que en la sede reglamentaria. Pero lo que sí es cierto es que cualquier proyecto que no nos ayude a mejorar la capacidad de fiscalización de estos elementos, nosotros creemos que es lo más complejo finalmente, porque la capacidad de fiscalización que tengamos como ministerio, y esto me refiero, por cierto, a la capacidad de funcionarios y funcionarias que tengamos disponibles para realizar el cumplimiento de estos objetivos, ciertamente es lo más problemático hoy día, porque insisto, hoy día hay facultades que tenemos para recuperar la cosa vendida, no para recuperarla, sino que para asignársela a otra persona del comité. Eso es lo que establece hoy día los artículos 50 y voy a revisarlo acá, perdón, 60 y siguientes del DC49 a lo menos. En el fondo, no hay una retroventa a Servius, sino que hay una asignación a alguna persona del comité o que sigue el comité de a partir de un mal uso. Eso existe hoy día en la normativa. Y en el fondo se puede ejercer siempre que existan las denuncias y ahí tenemos problemas, por cierto, de fiscalización y otros problemas. Y también siempre hay historia detrás de estos elementos. Pero lo cierto es que el texto actual, si bien en el fondo compartimos y de alguna forma están recogidos hoy día los reglamentos, lo cierto es que no está la propuesta, podríamos decir, planteada en relación a los estándares que hoy día se exigen más que los estándares, respecto al sistema de asignación que proviene de comités o que proviene de desarrollo inmobiliario en el DC19. Entonces, habría que analizar esos elementos y luego ver qué tipo de estrategia utilizamos, porque de alguna forma también esto podría modificarse reglamentariamente, sumado además a la exigencia ya existente del artículo 184 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece explícitamente que la venta solo se puede realizar exclusivamente, incluso citando el artículo 29 que pretende modificarse de la Ley 17.635 de este proyecto. Entonces, creemos que efectivamente el interés de estandarizar esto podría realizarse, pero que requiere el texto del proyecto actualizarse a cómo están hoy día planteados los subsidios. Eso, señor presidente. Gracias, Vicente Burgos. Diputado de la Vaca. Bienvenido. Sí, muchas gracias, presidente. Estábamos en Constitución, por eso no podía llegar antes. Dos cosas. Primero, sorprende que desde el Ministerio nos digan, ¿sabe qué? Tenemos un problema respecto a la fiscalización. Uno de los problemas más graves que enfrentan hoy día en la entrega de subsidios y la entrega de viviendas dice relación con este problema en particular. Es decir, la mala utilización de las viviendas, el no utilización de viviendas entregadas. Me da dato el director del Serio de mi región, donde me señalaba, ¿sabe, diputado? Tenemos cerca de 100, 200 viviendas sin utilizar, que las personas que se la adjudicó no la están utilizando y están ahí, ¿ya? No la están ocupando, ¿ya? Y eso se replica en todo el país. Estamos tratando de conseguir las cifras exactas. Y el problema que me plantearon, y esta es una conversación que uno ha tenido ya con muchos seremi, muchos directores del Servio, es que efectivamente hoy día la normativa nacional respecto al proceso de recuperación de viviendas, que es hacia donde queremos apuntar, si ellos me dicen, ¿sabe qué? Ya modifiquemos el artículo, está bien. Si la idea es, en el proceso de discusión particular, arreglar esto, y lo dije la semana pasada cuando puse, no estaba quien nos antecedió la palabra, esto lo conversamos con el Ministerio de Vivienda cuando presentamos este proyecto. Y desde el Ministerio de Vivienda se nos aconsejó, ¿sabe qué? Esta es la vía, ¿ya? Esta es la vía. Entonces, creo, presidente, que hoy día lo que planteamos acá, y lo dije la semana pasada, lo expuse delante de la representante del Ministerio también, es que se establezca este pacto de retroventa y se permita la recuperación de la vivienda a través de un proceso administrativo regulado por el procedimiento administrativo. Porque hoy día lo que tiene que hacer el Ministerio de Vivienda para recuperar las viviendas es un juicio civil, ¿ya? En tribunales. Allí tenemos un problema.
Y como es tan lato el juicio, las personas que mal utilizan las viviendas, que son varias, las personas que no utilizan sus viviendas, permanecen eternamente. Entonces, la idea es que en la escritura definitiva existe este pacto de retroventa y se le entrega al Ministerio de Vivienda la facultad, después de un procedimiento que además está arreglado, ¿ya? Y además existen posibilidades de llevar adelante recursos posteriores después de la resolución incluso de la autoridad administrativa, pero hacer un procedimiento mucho más rápido, eficaz, que le permita al Ministerio, después de ser mal utilizada esa vivienda, poder destinarla a destinatarios que efectivamente requieren. Hoy día la necesidad de vivienda en todo el territorio nacional es abismante, es preocupante y necesitamos dar respuesta a esa necesidad. Y lo único que hace esta norma es, en definitiva, entregar mayores facultades al Ministerio para poder recuperar esto a través de este pacto de retroventa con el procedimiento administrativo. 2, establecer límites más amplios, ¿ya? No voy a reiterar todo lo que dije la semana pasada en orden a que hoy día hay personas, lamentablemente, ¿ya? No todas, uno no generaliza, pero sí hay personas que están estableciendo un verdadero mercado de postulación a comités de vivienda y a subsidios habitacionales, donde un mismo gestor, muchas veces son padrinos de comité, pucha, está su señora, está su hija, está su nieta, está un cuñado, y los meten en los comités, conocen como el entramado y sacan rápidamente vivienda, ¿ya? Y eso ocurre. Y el Serviu, en el territorio, y sería interesante también los informes del mismo ministerio, tienen muchos antecedentes respecto a esto, y los conocen, ¿ya? El problema es que no se meten en el procedimiento de recuperación de vivienda, producto de lo lato y complejo que son los procedimientos actuales. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Ofrecemos la palabra. Diputado Fonsalía. Muchas gracias, presidente. Por lo que puedo entender de lo que dijo el representante del Ejecutivo, el señor Burgo, el problema es que un pacto de retrocompra no operaría porque, primero, el Serviu no vende, y por lo tanto la naturaleza jurídica del pacto de retrocompra no tendría sentido, ¿ya? En segundo término, no siempre el Serviu el que vende, sino que es directamente la constructora el que desarrolla el proyecto o el comité de vivienda, que es el dueño del terreno. Ya. Pero la idea matriz del proyecto es justamente facilitar la recuperación de las viviendas que no son habitadas o son mal usadas, ¿ya? Entonces yo creo, presidente, que podríamos aplicar la misma lógica del proyecto anterior y tratar de buscar con el Ejecutivo una vía que permita facilitar y acelerar los procesos, porque el proceso es uno, el administrativo, el que hace el Serviu, que tiene que hacer 2 visitas en momentos distintos, notificar, y después viene entre comillas, la ejecución a través del juzgado civil. Y ahí opera las apelaciones y todo. Por lo tanto, es un proceso que ya en el ámbito administrativo es largo y que podríamos ver un procedimiento más acotado, ¿ya? Pero que no sea arbitrario tampoco. Porque todos sabemos que la misma gente denuncia de repente a una persona que por un motivo X no ha podido evitar la casa, ¿ya? Porque, por ejemplo, no ha podido colocar las baldosas, los cerámicos, ¿ya? Cuando se la entregan en bruto, ¿ya? Y por un tema de recursos no la puede evitar, ¿no? ¿Ya? Entonces yo creo que en vez de este pacto de retrocompra, que ya sabemos que podría esto, pero siendo la idea matriz del proyecto, reducir este procedimiento de manera que la vivienda llegue efectivamente al que hoy día la necesita, ¿ya? Podemos armar un grupo de trabajo igual que en el proyecto anterior, pero con ese foco. No sé si le parece al Ejecutivo y a nosotros. Y respecto a los plazos, antes de aumentar o disminuir plazos, yo me gustaría saber si el Ministerio tiene algún estudio de la movilidad, ¿ya? De las familias de viviendas sociales, porque muchas veces postula en un comité la mamá con la hija, ¿ya? O la pareja, postula una pareja, ¿ya? Que están recién empezando y después del plazo de 2 o 3 años, no sé, puede tener 2 hijos, o sea, aumenta su núcleo familiar. Entonces,
Me gustaría saber si tienen algún estudio respecto de esa movilidad que se produce respecto de las familias que obtienen una vivienda social, ¿ya? Y cuál es su realidad en el tiempo, porque claro, la persona adulto mayor que se lo adjudica sabemos que puede postular solo en un comité de vivienda, ¿ya? Igual que la persona que tiene un grado de discapacidad importante. Pero ¿qué pasa con ese resto de personas que parten jovencitos, ¿ya? Y muchas veces aspiran a tener algo un poco más grande y obviamente les sirve en el futuro ese inmueble que forma parte de su patrimonio para ver otras alternativas a futuro? Estoy pensando en 8, 10 años, 5 años. Entonces me gustaría saber si existe algún estudio al respecto. Gracias, diputado. Efectivamente, como ya estamos convocados para votar en general, está referido a la idea matriz del proyecto. Y me da la impresión que respecto a la idea matriz ya estamos de acuerdo, digamos. Y al mismo tiempo me parece que estamos de acuerdo que requiere un trabajo de aporte vía indicaciones, ¿no es cierto?, para precisar de la mejor manera lo que se pretende lograr justamente con el proyecto. Está este tema de recobrar la cosa vendida, donde efectivamente habría que precisar. Yo creo hay un tema que tiene que ver con, aquí dice el respectivo subsidio por habitarla por al menos 10 años. Bueno, habitarla, pueden haber interrupciones, como bien dice el diputado Fuenzalía, son cuestiones que, bueno, propias de la discusión en particular, por lo demás, así que no hay nada extraño al respecto. Y está la propuesta, hemos formado recién un grupo de trabajo, ¿no es cierto?, para el otro proyecto de ley. Tal vez pueden ir avanzando con los dos proyectos justamente, incorporando ahí a algún asesor o alguien del equipo que nos indique el diputado y la vaca, y avanzar de esa manera en los dos proyectos, ya que es con el mismo conjunto dentro de esta comisión más el ministerio. Así que si les parece podemos hacerlo. Le estamos dando pega a los asesores, así que habría que ver si están de acuerdo, básicamente. Y si no están, para saber que es sin su acuerdo, digamos, básicamente. Pero que lo hacemos igual. Y respecto a las preguntas, no sé si hay algo que se puede agregar ahí. Ahí sí, perdón. Por su intermedio, señor presidente, no conozco si hay estudios, tendría que referirme posteriormente. A aquel efecto sí puedo señalar que coincido con usted y que efectivamente en algunos casos la entrega en propiedad a familias que de alguna forma pueden que vean alteradas sus posibilidades en 3 a 5 años podría ser cubierto por otros subsidios como subsidios de arriendo, y de hecho el Ministerio ha explorado justamente hecho efecto entendiendo que la oferta tiene que ser distinta a la medida de distintas necesidades. Pero sí quiero aclarar una cosa, presidente. Nosotros como Ejecutivo no es que estemos en contra de la idea de legislar, tampoco no merece, sino que simplemente creemos que en la forma que hay que utilizar como para poder de alguna forma igualar todos los estándares que ya están en el decreto 49, el DC01 y la Ley General de Orden y Construcciones que hacen referencia a este efecto para un procedimiento más rápido, efectivamente podemos mejorarlo, pero creemos que la vía puede ser mejorada, no obstante compartir la preocupación que manifiesta el diputado y la vaca en relación a los problemas de viviendas que construimos que lamentablemente no puede, que muchas veces, no tenemos un número de que sean masivos, pero sí de porcentaje importante en relación a problemas en cuanto a que hay familias que no están habitando o que están utilizando dichas viviendas para otro efecto, saltándose o limitándole el acceso a la vivienda a otras familias que están legítimamente esperando su vivienda. Eso, señor diputado, presidente. Sí, por favor. Sí, no, es solo para señalarle que esta discusión se había dado anteriormente, hay otros boletines, hay un proyecto de ley que se discutió ahora unos 8 años más o menos, se hizo toda la discusión de primer trámite y pasó a segundo trámite y ahí quedó. Entonces puedo recopilar esa información porque podría ser interesante para aportarla a la discusión. Era similar, no era exactamente la misma. Allí un poco la discusión era el momento en que se le entregaba a las personas la vivienda en propiedad, porque estaba la propuesta de que cumplieran primero el requisito de habitar la vivienda y de cumplir un cierto plazo, y que la entrega en propiedad se produjera una vez cumplido eso como requisito. Entonces estaba un poco allí la discusión y podía aportar en este trabajo que se va a llevar a cabo. Nullao, por favor. Lo importante es que hoy día se vota en general, ¿verdad?
y posteriormente sería importante conocer el análisis que haría la biblioteca, entendiendo también a lo mejor la situación de casos en los cuales, como plantea el diputado Marco Ilavaca, el número, si le han señalado en Los Ríos, es alto. Pero sería importante solicitarle al Ministerio si qué otros antecedentes tiene o conocen respecto a las demás regiones. Yo he visto que en la región de Los Lagos ha habido una fiscalización, hay un trabajo dirigencial y serio. En muy pocas ocasiones tal vez ha surgido aquello, pero a lo mejor la solución estaría en la forma de postular. No sé si el Ministerio pudiera hacer una revisión para no llegar a este proceso, o si se llega a este proceso se va a saber precisamente cuántas serían aquellas personas que tendrían que perder la vivienda a raíz de este proyecto. Si no dio cumplimiento a los tiempos que se establecieron, si fue que era una vivienda que no necesitaba, puede ser una segunda vivienda. Entonces sería importante tener aquella revisión. Esa es mi pregunta para el Ministerio. Gracias, diputada. No sé si... Es que tengo, señor presidente, si me puede aclarar la pregunta específica, porque, diputada, me refiero a que nosotros sí tenemos sistemas de control para ver quién postula un subsidio y a quién se le asigna. Posteriormente también tiene sistemas de control respecto a la venta entre parientes y respecto a la utilización de viviendas para el efecto estimado. Tenemos algunos antecedentes que podemos compartir. No hay un estudio nacional, pero sí tenemos algunos antecedentes de denuncia y otros elementos. Ahora, efectivamente, tenemos algunos casos, por ejemplo, de no utilización de viviendas, que son cuestiones que solamente podemos cerciorar lamentablemente al final de los proyectos de vivienda, porque no podemos obligar a alguien a vivir ahí y efectivamente ahí sí se requieren herramientas que, insisto, existen en la reglamentación para poder recuperar esas viviendas para destinarlas a otra persona del comité. Si eso responde a la pregunta, bien, pero si no la estoy respondiendo, por favor, presidente, le pido a la diputada aclararme, por favor. Es que lo preguntaba porque como el proyecto en el momento de postular las personas tienen ciertos requisitos. Entonces, ¿cómo detectar ahí si alguien está postulando pero no es la persona que necesita la vivienda? Esa es una pregunta. Y lo otro, se ve en registro de personas que no le están usando, le han dado otro uso, que no es la vivienda, para no llegar a que se tenga que ir a un tribunal y que finalmente se le quite la vivienda. Esa era mi pregunta, pero parece que está demasiado complicado. No, es la pregunta, entiendo si hay algún catastro o no, digamos. Es malo el interlocutor, diputada, no una crítica a la pregunta. Lo que es cierto es que tenemos algunos antecedentes de denuncia, no tenemos un panorama global de número de viviendas mal utilizadas, a eso me refería, no hay un catastro absoluto. Sí tenemos algunos elementos que pueden ser compartidos a la comisión, sin lugar a duda, y lo podemos mandar por oficio. Otro punto dice relación con los requisitos para postular, que efectivamente se controla, primero el más conocido de todo, y por ejemplo estamos ahora conociendo a partir de la emergencia que tenemos en el incendio, que los postulantes no sean propietarios de otra vivienda. Y eso está controlado por un sistema, el famoso RUCAN, en el fondo, que establece exigencias respecto a la postulación. Entonces, en consecuencia, cualquier elemento que limite la entrega de subsidio es el mejor momento de control, y eso sí existe. Yo diría que hoy día funciona bastante bien. El problema que tenemos es de aquellas personas que no tienen subsidio, que efectivamente luego, como bien señala el diputado, hay casos que no podemos prever o que cambian las condiciones que llevan a que muchas familias o no usen o arrienden o cedan, y ahí lamentablemente no tenemos una operatoria rápida, si bien las habilitaciones tenemos. En consecuencia, si encontramos un proyecto que nos permita a nivel legal reforzar esas herramientas de persecución, por cierto que resolvamos. Yo me refería más bien a la herramienta utilizada, que por cierto hay que revisar. Eso nomás, diputada. Gracias. Si no hay palabra, diputado. Solo para reforzar el concepto que yo quiero entender.
el tema de la retrocompra no serviría en este caso, sino que lo que hay que buscar es mejorar el procedimiento. Diputado Ilabaca. No, es que yo quiero que se entienda el concepto. Yo creo que cuando hablamos de retrocompra o retroventa, no es que se esté desarrollando la venta, sino utilizar el sistema que establece. Es decir, que dentro de la escritura se establezca un pacto que permita, en el evento que no se cumplan ninguna de las obligaciones que ya establece los diferentes subsidios, que el Estado, a través de este procedimiento administrativo, se recupere. Utilizamos esta figura jurídica, ¿ya?, en este ámbito. ¿Podemos arreglarla? Claramente podemos arreglarla. Si con lo que hacemos con esto es evitar el tremendo trámite administrativo y judicial que implica recuperar una vivienda. Exacto, si eso es el tema. Si en definitiva lo que buscamos es que la vivienda, que significa una tremenda inversión de parte del Estado, una tremenda inversión, no sea mal utilizada. Y que aquellas personas que efectivamente requieren con urgencia tener una vivienda puedan tener esta opción también, que entra, y además entra a disponibilidad del Servio, va a ser el Servio, que además tiene un listado enorme de personas que están esperando ser beneficiarias de algún subsidio o de alguna solución habitacional, tenga esta disponibilidad para poder entregarla. Gracias, diputado. Yo creo que estamos en condición de ponerlo en votación en general. ¿Les parece? Doña Claudia. Voy a tomar, presidente, la votación general, entonces, el proyecto. Diputada Astudillo. Diputado Beltrán. Apruebo, señorita secretaria. No, la dejo después, no se preocupe. Diputado Borges. Apruebo, secretaria. Gracias. Diputado Cuello. Diputado Fuenzalía. Diputada Nullao. Diputado Ulloa. Presidente. Presidente. Interesante. A favor. Gracias, presidente. 7 votos a favor, una abstención. Aprobado en general, presidente. ¿Son 7? Está aprobado en general. Diputado Ilabaca, el proyecto se ha aprobado. Entonces, antes que se haga diputado Ilabaca, diputado Ilabaca, no se nos vaya tan rápido. No se vaya. Vamos, no, porque lo vamos a comprometer acá. Vamos a pedirle al equipo de asesores y asesoras que junto con el otro trabajo puedan avanzar también en esto, y le vamos a pedir al diputado Ilabaca que por supuesto es importante que incorpore a alguien de su equipo para que pueda participar, y le vamos a avisar de las reuniones, etcétera, para que puedan estar presentes. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Ética del Senado. Hay un tercer proyecto que estaba puesto en tabla, pero es un proyecto que presentó el diputado Zafirio, quien hoy día está siendo operado de un ojo, si no me equivoco. Sí. Tenía una operación planificada. Entonces nos pidió específicamente si podíamos no verlo hoy día. Ya estaba puesto en tabla, por eso no se cambió la tabla, pero nos pidió específicamente, y me pareció razonable porque quería obviamente presentarlo, digamos, y argumentar al respecto. Así que nos pareció, también entiendo que se le informó al Ministerio y lo veríamos en una próxima sesión. ¿Les parece bien? Entonces, no vemos entonces el tercer proyecto, y en ese caso, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.